tal? Estamos en una nueva sesión del diplomado en línea que estamos trabajando en conjunto a la Universidad Autónoma de Nuevo León con el Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión nos toca hablar de los métodos cuantitativos. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de investigación en las ciencias sociales, hay dos tipos de metodologías que pueden ayudarnos a la obtención de datos de ese proyecto de investigación. Puede ser la investigación cualitativa y la cuantitativa. En el sentido de los métodos cuantitativos, es toda aquella investigación que se vale de números para examinar los datos y la información que vamos a obtener de nuestro problema de investigación a través de herramientas como la matemática, la estadística, así como también la informática. En ese sentido, existen diversos programas que nos apoyan al análisis de esos datos, como el SPSS, como el SmartPLS, para la obtención de nuestros resultados. Este tipo de investigación tiene una naturaleza del paradigma positivista. ¿Qué es esto? Que es una investigación empírico-analítica que se basa en todo un proceso sistemático racional. ¿Qué es esto? Que partimos de una teoría que se ha analizado previamente, que nos va a permitir generar hipótesis y que a través de datos estadísticos o datos matemáticos y de ese análisis estadístico vamos a obtener los resultados de ese análisis, o vamos a obtener parámetros que nos van a permitir medir una variable a través de una expresión numérica. En el proceso cuantitativo, en el trayecto del desarrollo del diplomado, ustedes han iniciado y han analizado que partimos desde la idea de un proyecto de investigación. El planteamiento del proceso cuantitativo lleva esa dinámica. Partimos de una idea a través de lo que vemos al día a día o de la dinámica de nuestras lecturas, de nuestra revisión de literatura. Tenemos una idea que nos va a dar la concepción o la identificación de un problema. Y tenemos que hacer la revisión de bibliografía para generar la redacción del planteamiento del problema y todo aquel material bibliográfico que nos va a permitir construir el marco teórico para darnos toda la visualización del alcance del estudio, en la elaboración de nuestras hipótesis y la definición de nuestras variables. Al tener esa definición de hipótesis y variables, vamos a hacer el desarrollo del diseño de la investigación, si vamos a hacer un estudio cuantitativo o cuantitativo. En la parte de la investigación cuantitativa, como les decía, es muy importante el desarrollo teórico y de revisión de literatura, porque es a través de esta que vamos a poder identificar las variables, la relación que existe entre ellas y cómo se midieron. Cuando les digo cómo se midieron, que lo vamos a explicar más adelante, es con qué preguntas, con qué ítems, con qué tipo de escalas vamos a obtener la información que queremos obtener. Después de este paso de identificar nuestras variables y definir nuestras hipótesis, tenemos que tener claro la selección de la muestra. Para esto hay que identificar quiénes son nuestro objeto de investigación, cuál es la muestra a la cual vamos a analizar para proceder a hacer el diseño del instrumento, hacer la recolección de los datos, poder hacer el análisis de estos datos a través de un programa estadístico y posteriormente hacer la elaboración del reporte de nuestros resultados. Esto es a grandes características o grandes rasgos lo que es el método cuantitativo o lo que vamos a desarrollar dentro del método cuantitativo. Pero ¿cuáles son las características? Bueno, en este método siempre está presente la objetividad. El investigador siempre va a observar, va a medir y va a manipular las variables, pero queda de lado su pensamiento o su interés con respecto al objeto de investigación o al sujeto. Siempre va a estar basado en hechos o causas del fenómeno social, pero dejando de lado su interés subjetivo como individuo. Por eso se dice que el método es objetivo y es estático, porque a su vez mide en un solo momento en el tiempo. Otra característica de este método cuantitativo es que hace uso del principio de verificación de las proposiciones. ¿Qué es esto? Que solo va a tener validez todo aquel conocimiento que se ha analizado a través de la experiencia y la observación de otros investigadores. Todo tiene que ser comprobado para que sea válido en la ciencia. Y este paradigma tiene su herramienta principal es la experimentación, ya que a través de la comprobación de sus conocimientos previamente establecidos y de los nuevos que vamos a generar, da pie a que se forme una teoría formal. Por eso es que dentro de estas premisas del método se empiezan a delinear teorías que van a derivar en nuevas hipótesis, lo que implica que el investigador, a través de la revisión de la literatura científica, les vuelvo a recalcar, identifiquen esas variables, la relación que se da entre ellas para la construcción de un modelo a probar en la aplicación del día a día, y de alguna manera cómo esa literatura que revisamos, que nos dio pie a la generación de ese modelo, lo podemos comprobar o lo podemos refutar. ¿Qué es esto? Muchas veces podemos encontrar que en el contexto europeo podemos decir, y por mencionar un ejemplo, cómo los medios de comunicación influyen en que el cinismo político, entendido como una desafección o un desinterés en la política, se había reducido. Como en un contexto anglosajón o en Estados Unidos podemos decir que el consumo de medios
no influye en esa generación del cinismo y cómo esa teoría se va a cumplir en base a los datos que analizamos aquí en México o se va a refutar, que se encuentre todo lo contrario. Es por tanto que la aproximación cuantitativa se ve reducida al análisis de fenómenos observables. Siempre que nosotros vayamos a plantear un proyecto de investigación cuantitativo tenemos que tener claro dónde lo vamos a medir y cómo lo vamos a medir, porque tenemos que tener acceso a nuestra muestra, porque es observable y susceptible de medición. Hay que controlarlo, hay que experimentarlo. Por ahí había algunas personas que de repente en sus proyectos de tesis traen que quiero medir la influencia de las guerras en la educación de las mujeres de la República Islámica, pero ¿cómo vas a tener acceso a mujeres de la República Islámica si vives en México, si no tienes la cercanía con ellos? Entonces, ¿cómo vas a aplicar una encuesta? Siempre que diseñemos un estudio cuantitativo tenemos que tener muy claros esos elementos para que sea factible de realizar. Otro punto importante es que la relación entre las variables que identificamos a través de la literatura nos va a permitir establecer las hipótesis. Algo que va a sonar muy coloquial, pero me gusta siempre recalcarse a los alumnos, es que yo no me puedo levantar en la mañana y decir que la variable A influye a la variable B. Siempre tenemos que revisar nuestro marco teórico, revisar la literatura, por eso es importante que se vayan a las bases de datos de artículos científicos, y en este caso el INE tiene una base de investigaciones, busquen en línea journals que sean o bases de datos que sean open access para que ustedes puedan revisar toda esa cantidad de literatura científica que les permita identificar la relación entre variables y generar ese diseño de investigación, que es lo que ustedes van a tratar de probar en su proyecto de investigación en el contexto en el que se están desarrollando, con lo cual ustedes van a poder confirmar lo propuesto teóricamente o refutarlo. Y ambos resultados son aportes a la ciencia y son aportes a su investigación. Por lo tanto, tienen que tener bien sustentado teóricamente toda su relación entre las variables, que es otra de las características del método. Aparte de eso es que recopilan una gran cantidad de datos estadísticos. Si bien lo vemos por ahí y lo vamos a explicar más adelante, hay diferentes instrumentos para desarrollar la metodología cuantitativa. La más socorrida o la que más utilizamos es la encuesta. Entonces vamos a tener la capacidad de obtener una gran cantidad de datos estadísticos o numéricos, para hacer análisis de estadísticos y descriptivos de nuestros resultados, a tener técnicas de muestreo. Una de las ventajas es que vamos a poder generalizar a toda una gran población nuestros resultados, vamos a poder probar modelos matemáticos y dar una explicación de lo que está sucediendo en este fenómeno social. Otra de las características es que nos permite identificar factores. Si ya tenemos nuestras variables, dentro del estudio podemos analizar esa relación de variables de manera causal, es decir, cómo una variable causa a la otra, como si A sucede, va a suceder B, o un modelo de investigación mediador, un modelo de aprobar mediador, es decir, bueno, cómo el que una variable A esté presente va a generar que si está presente la variable B impacte en la variable C. Y un modelo de investigación moderador, es decir, esa variable, tenemos variable A, B y C, como la variable B, supongamos que es la moderadora, va a atenuar ese impacto en la variable C o lo va a aumentar. Entonces, todo a través de la metodología cuantitativa podemos hacer todo ese tipo de análisis de relación entre variables. Les vuelvo a repetir, la generalización y la objetivización de los resultados a una muestra es esto, que si yo analizo supongamos, tenemos 5 millones de jóvenes, y estoy diciendo un número erróneo, pero por poner una cantidad, a través del diseño de la muestra obtenemos que vamos a aplicar 100 cuestionarios, y vuelvo a repetir, estoy diciendo números nada más por mencionarlo. Los resultados que obtengamos de esos 100 cuestionarios que apliquemos, vamos a poder hacer inferencias a toda la población total, a esos 5,000 personas, por así decirlo. Por lo tanto, nuestros resultados se van a poder sacar inferencias a la población de la cual procede nuestra muestra. Es muy importante tener toda clara esa revisión de literatura, como les decía, y del análisis de las variables, cómo va a ser la relación, porque como lo mencionaba, dependiendo del tipo de, que si es una variable asociada, si es una variable moderadora, vamos a poder hacer análisis en nuestros datos a través de la experimentación, análisis descriptivos de nuestra muestra, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres, es decir, las mujeres que consumen medios compran más bolsas, poner un ejemplo. Esto se hace a través de diferentes estudios estadísticos, como puede ser la comparación de grupos mediante una prueba de test student o de una ANOVA, la búsqueda de asociación entre variables a través de correlaciones, es decir, cómo los jóvenes, y nuestro planteamiento teórico es decir, bueno, los jóvenes que más consumen redes son los que más votan. Bueno, a través de un análisis de correlación vamos a poder darle respuesta a ese tipo de hipótesis, o un estudio de causalidad a través de regresiones lineales a pasos sucesivos, por así decir, por mencionar un ejemplo, es decir, bueno,
Es decir, vamos a probar un modelo en el cual que diga que los jóvenes que consumen contenidos en política, que hablan sobre política con sus familias, que leen sobre política en los periódicos, son los que más participan en política a través del voto. A través de este tipo de estudio estadístico vamos a poder dar respuesta a una hipótesis de esa tipología, o a través de modelos de ecuaciones estructurales, por mencionar algunos de los que se pueden utilizar para el análisis. Es bien importante que les quede como premisa o como punto a recordar lo que es un método cuantitativo, es que siempre son realizados a la luz de predicciones iniciales, que estas son las hipótesis. Les vuelvo a recalcar, las hipótesis se toman a través de la revisión de la literatura, no de que me desperté en la mañana y se me ocurrió esa hipótesis. Y obviamente de estudios previos, que son la teoría, que reviso 3, 4, 5 autores que han encontrado esa relación para de alguna manera demostrar cómo se da esa interpretación entre las variables y explicar si los resultados que estamos encontrando encajan en el conocimiento ya existente o estamos aportando una nueva línea a la investigación. Como les decía previamente, se hace uso de cuestionarios, de inventarios, de análisis demográficos, que todo esto es para producir números que vamos a transcribir o a traducir en resultados de la relación de las variables y que nos dé un significado del por qué se están asociando así las variables. Como les mencionaba previamente, la investigación, que se los voy a explicar más a detalle adelante, un diseño de investigación, el alcance de investigación cuantitativa puede tener diversas formas de plantearse, ¿no? Una descriptiva, una exploratoria, una correlacional o explicativa. Todo esto dependiendo de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, y obviamente de los objetivos del investigador. Cuando hablamos de un estudio exploratorio, ¿qué es esto? Cuando es un estudio que pocas veces ha sido abordado, que no existe una literatura tan amplia como tal, por lo tanto estamos apenas indagando qué es lo que sucede con el fenómeno. Básicamente la podemos utilizar cuando se le quiere dar una perspectiva innovadora al fenómeno o al suceso, para identificar conceptos nuevos, y lo vuelvo a recalcar, cuando son estudios poco abordados. A lo mejor si estamos hablando del efecto de las candidaturas independientes y el uso de Twitter, que son dos conceptos que están muy en boga en el momento y que hemos visto que ha surtido efecto el uso de redes, y como cada vez que llegaron candidatos independientes a puestos de elección popular, bueno, a lo mejor podemos utilizar un estudio exploratorio para ver cuáles son las características de esa muestra que hicieron que utilizaran Twitter y que votaran por un candidato independiente, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de abordaje, otro tipo de planteamiento es el descriptivo, es decir, bueno, tomamos en consideración el fenómeno que se ha estudiado y los elementos que forman parte de él. Con esto ya sabemos que ya hay estudios previos, que ya se ha analizado previamente cómo se hace la relación, y lo único que vamos a hacer es medir esos conceptos nuevamente, definir variables ya establecidas previamente y a lo mejor identificar variables nuevas, y de alguna manera analizar y describir qué es lo que está sucediendo en ese momento con ese fenómeno, ¿sí? El siguiente tipo de abordaje puede ser el correlacional, es lo que les explicaba previamente, cómo una variable se asocia a otra, cómo ciertos constructos o indicadores se están asociando a otros durante el desarrollo de nuestra investigación, y como su nombre dice, la correlación busca la asociación entre esas variables, permite hacer predicciones. ¿Qué es eso? Si yo me planteo que los jóvenes que más consumen medios de entretenimiento son los más apáticos, vamos a hacer el análisis estadístico a través de correlaciones, vamos a encontrar cómo efectivamente cuando encontramos en la muestra que elevados consumos de entretenimiento, va a haber elevados niveles de apatía hacia la política. Todo eso a través de un análisis estadístico correlacional, además de que pues permite cuantificar la relación entre las variables y entre los conceptos. Otro tipo de modelo de investigación cuantitativa es el explicativo, que es determinar las causas que originan el fenómeno, ayudan a entender qué es lo que está sucediendo en el contexto donde está analizando el fenómeno, y una de las características es que de todos los estudios es el más estructurado. ¿Qué es esto? Por ahí tendríamos que tener un modelo previamente teórico identificado, en el cual a lo mejor nos diga, centrando en esta línea del consumo de medios y actitudes políticas, es decir, bueno, los jóvenes a menor edad, los jóvenes que consumen más medios de información en política, los que platican más sobre política con su familia, los que participan más activamente en cuestiones no políticas, son los más interesados en la política. Entonces, de alguna manera vamos a analizar
a través, por ahí les mencionaba antes, de una regresión en pasos sucesivos, cómo esos conceptos o esas variables van a tratar de explicar el nivel de participación de los jóvenes. Ya tenemos la idea o de cómo se puede hacer un estudio cuantitativo, lo que es, cómo se puede hacer y los diferentes tipos de preguntas o hipótesis que podemos formular. La parte interesante ahora que les recalcaba al inicio cuando planteamos un estudio cuantitativo es cómo vamos a recolectar los datos, cómo vamos a medir, qué es recolectar. Todo esto, bueno, estas dudas vamos a tratar de analizar cómo han abordado el fenómeno otros investigadores, pero sí tenemos que tener claro, bueno, qué es la recolección de los datos. La recolección es el plan de procedimiento para recolectar, como valga la redundancia, todos esos datos con el propósito de nuestra investigación. Esto es, si nosotros vamos a analizar comportamiento electoral a través de una encuesta, bueno, ¿cómo vamos a diseñar ese cuestionario? ¿Qué variables van a estar involucradas? Si nosotros queremos analizar el efecto de los spots políticos en los jóvenes, bueno, vamos a hacer un análisis de contenido, que lo vamos a explicar más adelante, que es una herramienta cuantitativa. ¿Qué spots? ¿Dónde los vamos a conseguir? ¿Qué variables van a estar involucradas también? Por lo tanto, tenemos que tener bien claro y determinar cuál va a ser la fuente de obtención de nuestros datos, dónde está localizada y cuál va a ser el medio por el cual vamos a obtenerlo. La medición, en ese sentido que ya tenemos claro cómo obtener los datos, bueno, vamos a ver qué es lo que es medir o medición. Bueno, es el proceso en el cual vamos a vincular los conceptos abstractos a nuestros indicadores empíricos. ¿Qué es esto? Si yo tengo en la literatura que el concepto es, en el interés en la política se define como aquel interés subjetivo por todos los temas relacionados a la política, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo que saber cómo voy a trasladar eso a un cuestionario para poder aplicárselo a las personas. ¿Qué es esto? Reviso la literatura, sí defino conceptualmente para ver qué es lo que yo podría preguntar y a través, valga la redundancia, repito, de esas preguntas decir, bueno, con estas 3 o 4 preguntas yo puedo medir el interés en la política de las personas. Eso me va a permitir identificar cuál va a ser mi instrumento de medición, que va a ser el recurso que utilizo yo como investigador para obtener esas variables. Y como les mencionaba, puede ser a través de un cuestionario o puede ser a través de otras herramientas del método de métodos cuantitativos que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener ese instrumento de medición? Básicamente son 2, la confiabilidad y la validez. Cuando hablo de confiabilidad es el grado que su aplicación repetida al mismo individuo o a objeto de investigación produce los mismos resultados. Me gusta poner el ejemplo de un termómetro. Si yo tengo un termómetro y mido la temperatura a las 12, mide 36 grados. Si lo mido a las 12:30, mide 20 grados. Si lo mido a las 12:45 y mide 5 grados, no hay confiabilidad en el instrumento porque hay una variación de temperatura muy amplia en un rango de tiempo muy pequeño. Lo mismo sucede con un cuestionario. Que el cuestionario está bien diseñado y bien entendido, a la hora que yo se lo aplico a un individuo, me tiene que arrojar el mismo resultado las veces que yo lo aplique. Entonces ese es uno de los elementos que tenemos que analizar a la hora de aplicarlo. ¿Cómo se logra? Con una buena redacción, con una buena identificación de las variables teóricamente para poder trasladarlas, con analizar elementos como la edad a la que lo vamos a aplicar, que la redacción sea entendible para estas personas, y el tiempo, cómo lo vamos a aplicar. Si en el caso de un cuestionario si va a ser vía telefónica o va a ser cara a cara, obviamente perdemos el riesgo cuando es telefónica, pues no nos dan el tiempo adecuado, no nos quieren contestar y obviamente no vamos a lograr esa confiabilidad. En la validez es igual, es el grado en que el instrumento mide realmente lo que la variable pretende medir. Es decir, bueno, estas 3 preguntas me están aportando lo que yo quiero medir para mi cuestionario, para mi variable. Esto se logra a través de unas pruebas estadísticas que se van a ver más adelante. Tomando en consideración todo eso que ya vimos, bueno, qué es el método cuantitativo, qué características tiene, qué tipo de desarrollo o qué tipo de hipótesis y preguntas podemos generar, ya sea descriptivos, correlacionales, explicativos. Ya sabemos lo que es medir. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las principales técnicas de investigación que tenemos para la obtención de esos datos. En estudios cuantitativos podemos hablar de varias, algunas más conocidas que otras, como en este caso del análisis de contenido. Es uno de los instrumentos más socorridos para análisis de contenido en que puede ser en prensa, escrita, en Twitter, en spots políticos, en noticias del periódico.
Lo único o la característica que tiene este tipo de herramienta es que analiza los tipos de comunicación de manera objetiva y sistemática. ¿Qué es esto? El contenido que está redactado dentro de la nota de periódico o dentro del spot político, vamos a identificar categorías o subcategorías que vendrían a ser nuestras variables. Es decir, bueno, se hace uso de emotividad, hay música presente, es un hombre que está hablando, no hay un interlocutor, solamente se presentan imágenes, hay colores, no hay colores. Todo eso nos va a permitir generar información con respecto al spot, y todo esto se vuelve cuantitativo, se hace un análisis estadístico y de alguna manera podríamos determinar y probar modelos. Retomando el caso de los spots, decir, bueno, en la teoría, por ejemplo, hay de que ciertos spots hacen uso a contenidos audiovisuales como la música, el ruido y demás, pero no aportan información sobre las propuestas del candidato, por así decirlo. Bueno, a través del spot, del análisis de contenido de un spot, podemos identificar si en una campaña política se hizo uso más a elementos visuales de estos de distractores, por decirlo de alguna manera, o se habló en sí sobre propuestas de campaña, y de ver de alguna manera cómo eso fue lo que captó la atención del votante y poder identificar qué fue lo que le dio el voto o el gane a un candidato, por así decirlo. Otro tipo de técnica es la observación, que finalmente sí tiene una parte cualitativa, pero más bien es un registro sistemático, ¿no? Válido y confiable de comportamientos. Se usa mucho, por ejemplo, para eventos masivos, es decir, vamos a analizar qué está sucediendo en conflictos que hay fuera de los estadios. Bueno, cómo entran las personas, cuántas entran, si hay aceptación o rechazo en la medida y cómo los revisan en la entrada. En los supermercados también podemos analizar cuando hay un proyecto o un producto nuevo, es decir, bueno, aceptación o rechazo a un producto en el supermercado. Son cuestiones de observación que se pueden cuantificar. Otro de los instrumentos son las pruebas estandarizadas o inventarias, que se utilizan para la medición de variables en específico. Es decir, por ahí todos hemos escuchado estudios sobre el IQ, sobre tipos de personalidad. Bueno, ya son pruebas que están estandarizadas, que a través de la revisión de literatura y las pruebas frecuentes que se han realizado ya son estandarizadas. Entonces, bueno, las tomamos para nosotros hacer la investigación. Otra herramienta que también es muy válida, que de repente es cuando se confunden, porque luego dicen métodos cuantitativos es todo aquello que tiene porcentajes y números, y yo siempre les digo a los alumnos, en un estudio cualitativo también podemos tener números. Es más bien, es decir, cómo se hace el abordaje de los datos. Por ahí les mencionaba mucho que la correlación, la explicación, la descripción, eso es lo que lo hace cuantitativo, y para eso también tenemos la obtención a través de datos secundarios. ¿Qué es esto? Nosotros a través del INEGI podemos tener acceso a cantidades de bases de datos que podemos trabajar y hacer un análisis descriptivo de lo que está sucediendo, de un análisis correlacional. Archivos de los hospitales, el Ministerio Público, que tiene, no sé, una base de datos de demandas de divorcio y características del perfil del que está demandando y demás. A través de esos datos que son secundarios, nosotros también podemos hacer un análisis estadístico que nos va a dar pie a un estudio cuantitativo. Y el que más conocemos, o el que es más utilizado por todos los investigadores, o la mayoría de ellos, es la encuesta, que todos en algún momento hemos contestado alguna de atención al servicio al cliente, las que siempre nos hacen cuando hay campañas electorales que te dan por teléfono para ver las tendencias de los candidatos, etcétera. El problema aquí es que tendemos a confundir entre cuestionario y encuesta, y siempre yo sí me gusta hacerle la pregunta a los alumnos, porque la encuesta es todo el proceso, el diseño, la identificación de las variables, cómo se diseñó el instrumento, cómo se va a aplicar, la muestra y demás. Y el cuestionario es eso, no es más que el cuestionario, la hojita, donde se plasman las preguntas y donde nos van a contestar las personas a las cuales vamos a encuestar. Y como lo puedo decir, una de las características o de los puntos que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que conocer muy bien la muestra en la cual va a ser aplicado. Esto es el segmento de edad, el nivel escolar, etcétera, para poder tener una redacción y que es clara y entendible para este segmento de la población, porque muchas veces uno de los errores que cometemos en el diseño del cuestionario es que no nos ponemos en los zapatos de la persona que vamos a entrevistar o encuestar y no nos entienden las preguntas, y eso nos va a generar problemas a la hora de hacer nuestra obtención de datos. Este cuestionario, como lo decía, básicamente es el instrumento con el que vamos a recoger nuestros datos y es obtener las respuestas de lo que están opinando o pensando con respecto a el fenómeno que estamos analizando en nuestro proceso de investigación.
Y les digo, y les voy a recalcar, tienen que tener mucho en cuenta si va a ser autoaplicado, que algunas veces tenemos la oportunidad de decir, bueno, tenemos este salón de clases y ahí se los vamos a aplicar en una hora de clase y van a tener que contestar y van a tener los 60 minutos para contestar. Entonces nos da la oportunidad de hacer un cuestionario amplio, un cuestionario bastante grueso. Si es un cuestionario que vamos a detener a alguien en la calle y se lo vamos a aplicar ahí, obviamente no vamos a poder tener un cuestionario de 6 hojas porque perdemos el riesgo de que la persona a la segunda hoja ya se aburrió, ya se fue y ya no pudimos obtener toda la información. O si va a ser un cuestionario que nos lo van a contestar por teléfono. Tenemos que tener muy claro y revisar, dependiendo del fenómeno que vayamos a estudiar, cómo lo han abordado previamente, cuál ha sido el que más se ha utilizado y en base a eso nosotros generar la mejor estrategia para la aplicación. ¿Cuáles son las fases del cuestionario? Bueno, tenemos obviamente que desde el inicio, que por ahí les mencionaba que ya tenemos la idea, ya revisamos la literatura, tenemos un planteamiento. Bueno, tenemos que tener claros cuáles son nuestros objetivos de la investigación, porque tiene que haber congruencia entre esos objetivos y entre las variables y los indicadores que vamos a nosotros a medir, porque a través de esos variables, indicadores y la relación que se dé a través de los análisis estadísticos vamos a poder darle respuesta a esos objetivos que nos planteamos al inicio de la investigación. Como les mencionaba previamente, la circunstancia de la aplicación, es decir, cómo lo vamos a aplicar y en dónde lo vamos a aplicar, y obviamente el tipo de preguntas que vamos a realizar, cómo van a estar redactadas, cuántas van a ser preguntas abiertas, cerradas, escalas, qué tipos de escalas vamos a utilizar. Cuando les hablo de tipos de preguntas y nada más para mostrarles un panorama muy amplio, tenemos preguntas dicotómicas que pueden ser tienen la opción 2 respuestas, sí, no, no sé, no contesto. Solamente, como su nombre dice, dicotómicas son dos opciones de respuesta. Preguntas cerradas, que son politómicas o de categorías, son aquellas que va a haber una gran cantidad o una serie de alternativas acotadas en las cuales el encuestador va a poder elegir una alternativa o varias alternativas. Y pongo de ejemplo las escalas. De alguna manera, a lo mejor una variable la vamos a medir por 4 preguntas y a través de una escala del 1 al 5 que todos hemos visto en algún cuestionario que hemos contestado por ahí en la calle, vamos a tener la opción de respuestas y tenemos un abanico amplio de opciones, pero a la vez es cerrado. Las numéricas, que como su nombre lo dice, igual contestamos con un solo número, expresada con un solo número al escribirlo, y las abiertas, que da la libertad a que la persona se explaye o que diga lo que redacte él a mano lo que está pensando, opinando o dándole respuesta a esa pregunta. En un cuestionario lo ideal es, o lo idóneo es que utilizamos lo menos de preguntas abiertas, sobre todo que no sean las preguntas claves de nuestra investigación, que no sean las preguntas o variables que nos vayan a ser claves para darle respuesta a nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque a la hora de conjuntar todas las respuestas va a ser imposible lograr un consenso cuando son abiertas. Ese tipo de respuestas podría ser cuando qué carrera estudias, cuántos libros lees a la semana, tu género de cine favorito, preguntas que a lo mejor nada más van a permitir hacer un análisis descriptivo de la muestra, conocer las características de la muestra, pero que no son claves para nuestra investigación. Cuando les hablaba de por ahí de las preguntas cerradas con varias opciones de respuesta, dentro de un cuestionario siempre son muy utilizadas también las escalas. Esto nos va a permitir medir, o son utilizadas para medir una intensidad de actitud la actitud de una persona con respecto a un fenómeno o a un hecho social. Como bien lo sabemos, una actitud pues no puede ser, no son susceptibles de una observación directa, sino más bien se hace una inferencia a través de expresiones verbales de la persona y de la conducta que han observado, y por eso se hacen las preguntas con unas opciones de respuesta del 1 al 5 o del 1 al 7, dependiendo del diseño de la escala. Se parte de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios en los cuales los individuos van a ejercer o van a manifestar una opinión con respecto al fenómeno que nos va a permitir identificar o inferir la actitud que tiene con respecto a ese fenómeno. Los tipos de escalas que más conocemos o que alguna vez hemos visto es la Likert, que es una escala de nivel ordinal y se caracteriza por una serie de frases seleccionadas en la cual vamos a tener una serie de aseveraciones en las cuales vamos a tener opciones de respuesta de acuerdo a los grados de acuerdo o desacuerdo con respecto a ese fenómeno. Estas frases a las que he sometido el entrevistado están organizadas en baterías que van a estar agrupadas y van a tener un mismo esquema de redacción, que es esto, que todas las que tengan que ver con una variable van a ir agrupadas en unos solos recuadros, ¿no? Permitiendo que el entrevistado entienda de manera
rápida y sistemática cómo va a ser la opción de respuesta. Y todos hemos visto en algún momento que viene una cajita en el cuestionario, que viene una serie de preguntas y con las opciones de respuesta, como decía, del 1 al 5, del 1 al 7, que va desde bastante a mucho, algo, poco, nada, dependiendo del 1, 2, 3, 4 y 5. Otro tipo de escala que se puede utilizar mucho en ciencias sociales es el escalograma de Goodman. Es poco utilizado, pero sí es común verlo. Mide la cantidad de intensidad con respecto a un fenómeno también, pero a través de un conjunto de ítems. Ítems son las preguntas con las que vamos a medir o vamos a medir nuestra escala. Supongamos que yo tengo la escala del interés en la política y tengo 3 preguntas o 4 preguntas que digan cuál es su grado de interés con respecto a la política local, municipal. Esos son los ítems, a través de esos vamos a medir nuestra escala. En el escalograma de Goodman son aseveraciones que van a ir encadenados. ¿Qué es esto? Que si yo respondo afirmativamente al primer ítem, a la primera pregunta o aseveración, tengo que contestar afirmativamente a todas las demás. Así se construye el escalograma de Goodman. Y por ahí en la presentación les voy a dejar un ejemplo de cómo sería esto, que lo que les voy a repetir. Si contestamos afirmativamente a la primera aseveración, las 2 o 3 aseveraciones que forman parte del escalograma tenemos que darle opción afirmativa también. ¿Qué les puedo decir a manera de conclusión de métodos cuantitativos? Los estudios cuantitativos, como su nombre lo dice, es a través de los números que se pretenden confirmar y predecir fenómenos, buscando las regularidades y las relaciones causales entre los elementos. Su meta es la formulación y demostración de las teorías que se han postulado previamente. Por eso les vuelvo a recalcar, es muy importante la revisión de la literatura previa sobre el fenómeno que estamos abordando, la identificación de las variables, su relación entre ellas, la generación de un modelo, de una relación de hipótesis para que nosotros a través del estudio y de la recolección de los datos, ya sea a través de un cuestionario, de un análisis de contenido o de una observación o de fuentes secundarias, podamos comprobar esa relación entre variables o refutarla.